Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando la transmisión de la clase de hoy. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días, Jonathan González, buenos días. Vamos a preparar todo entonces para enviar el enlace. Así es, me mandaron a cortar el pelo y dentro de un romano, dentro de un romano móvil, pero no es el romano móvil oficial. Este fue el primero. Ustedes saben que Romano partió en este auto. Así es. Ya, aquí tengo el enlace entonces para enviar a los elegidos. Vayan preparando sus libretas de apuntes, vayan preparando sus Biblias y vamos a partir en 3 minutos. Ahí está. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya saben. Les voy a pedir que quienes han ido tomando notas, bueno, quizás no notas, ¿no? Algunos deben acordar de alguna frase, de alguna cosa que ocurrió, de algo, etcétera, que la vayan anotando al principio de cada clase. Entonces así los que se van sumando van diciendo, ah, ya, ahí estamos, ¿no? Ojo con la luz de Metatron, dice Samuel. Ok, ok, ok. ¿Saben que tengo como un poco de calor? Hace calor. Hace calor. ¿Cómo estás, Manu López? Buenos días, hermano. Vamos a... Un poquito de aire. ¡Ay, sí! El revela móvil. Ya, súper. Vayan teniendo sus Biblias entonces abiertas para ir avanzando. Eh, y recuerden que les voy a pedir alguna frase que hayamos dicho, algo que les haya parecido interesante, algo que hayamos dicho en las clases anteriores, así nos vamos refrescando también, ¿ya? Así que si quieren las pueden empezar a anotar, ¿ah? Si hay alguna cosa que conversamos, que yo dije, que lo que sea, algún comentario y a ustedes les pareció interesante, colóquenlo ahí en los comentarios para ir refrescando la memoria de quienes van llegando, de quienes estuvieron en la clase, etcétera. Una frase corta, ¿no? No tienen que colocar toda la clase. Una frase corta. A mí me pareció interesante, no sé qué, tal cosa, tun, 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 tun. Y así vamos refrescando también lo que vamos aprendiendo. Em, Bien, comenzamos en un minuto. Comenzamos en un minuto la clase de este día. Con un sol que aparece tímidamente en nuestra bella ciudad de Valdivia. Buenos días, buenos días, buenos días. Eso, ya, gracias Samuel. Los apocalipsis son catarsis, exacto. Gracias, Sami. Vayan colocando frases, cosas, para ir recordando. A mí mismo me sirve para ir recordando qué fue lo que hemos ido conversando. A veces decimos tantas cosas, ¿no? En una clase. Así que también eso me sirve muchísimo a mí. Así nos sirve de índice ya. Ok, 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la clase del día de hoy. Gabriel dice, Rachel manda saludos y dice que está muy buena la clase. Muchas gracias, querida Rachel. Como verán, me corté el pelo, ya estamos de manera digna iniciando Apocalipsis dentro de un romano móvil, ¿no?
Ya, aquí están colocando cosas. Cada etapa de la vida humana tiene esclavitudes y deben tener actos liberadores. Lo que una vez nos liberó nos puede volver a esclavizar. Súper, gracias Antonia. Eh, mm, no, no tengo carro nuevo todavía. De hecho, no va a ser nuevo cuando me lo compre. Eh, ok, vamos a iniciar entonces. Ya han colocado algunas cosas que hemos estado conversando en las clases de ayer y antes de ayer en este día, en estos estudios de la mañana. Ya hicimos la introducción, hemos dicho que los días son, o sea, los números en... ok, Ariel, gracias. Apocalipsis es una lectura litúrgica, bien, que se da dentro del contexto como de un culto, ¿cierto? Lo vimos ayer en el versículo 3, cuando decía, el que lee y los que oyen, el que leen y los que oyen, quien regula las lecturas bíblicas es la comunidad, exactamente. Eh, gracias, Antonia. Bien, esas cosas son súper interesantes, ¿no? Y si ustedes se fijan, la palabra hammer tiene las mismas consonantes que emir. O sea, yo creo que hay una cosa profética, ¿no? La H, la M, la R, yo digo nomás. Eh, bueno, bienaventurado entonces el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y hablamos bastante sobre lo que era la profecía también, ¿no? Que la profecía tenía que ver con un tiempo que también tiene que ver con el presente, ¿no? No solo tiene que ver con el futuro. De hecho, de alguna manera, el profeta lo que hace es que al entrar en esta dimensión divina, yo les decía que ayer que la dimensión divina es atemporal, ¿no? Aquí nos estamos metiendo realmente en un tema complejo. Yo no puedo decirlo como axioma, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, la dimensión divina es... O sea, asumimos que es así, ¿no? Asumimos que Dios está por sobre el tiempo y el espacio y al mismo tiempo está inmiscuido, ¿no? La trascendencia versus la inmanencia. Gracias, Juan Eliezer, ¿no? El Apocalipsis no es un libro, es un cuadro. Perfecto. ¿Ven cómo vamos refrescando la memoria a la medida que vamos colocando las cosas que para cada cual son importantes, por supuesto, ¿no? Entonces, el profeta entra en una dimensión en donde la temporalidad es distinta de la temporalidad de este mundo. Y por eso el profeta puede decir, ocurre ahora, pero puede que ocurra en el futuro, o como puede que ocurra ahora, o incluso como puede que haya ocurrido, porque estamos hablando de dimensiones en lo cual lo temporal desaparece, ¿no? Nosotros vivimos en una linealidad temporal, ¿cierto? Desde nuestro nacimiento hasta la muerte, ¿no? Vivimos una linealidad temporal. Si bien es cierto, de Eclesiastés aprendimos que para Eclesiastés el tiempo era una especie de espiral que va hacia el futuro, o hacia el pasado también. En la concepción cristiana usualmente es desde aquí, desde A hasta B, donde B siempre está en el futuro. Eh, Llegamos también ayer hasta el versículo número 4, donde ya está el principio del saludo, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y aparecen entonces, empiezan a aparecer los números, ¿ya? Los números están plasmados en todo el texto, los 10, los 12, el 7, el 3,5, ¿cierto? La mitad del 7, el 4, etcétera. O sea, los números son importantes. Ahora, cuando decimos que los números son importantes, aquí ya, muy bien, la apocalíptica es un género literario y siempre estuvo bajo sospecha, exacto. Em, Cuando nos damos cuenta que el autor comienza a ocupar símbolos y claves, simplemente por este hecho nos damos cuenta de que aquí hay una redacción, ¿no? Una redacción. Gracias, Samuel. Exacto. Los apocalipsis surgen en tiempos de crisis, igual que nosotros. Nosotros, fíjense que nosotros pasamos por todos los libros de la Biblia, ¿no? Pasamos por todos los libros de la Biblia. En nuestra niñez tenemos una visión muy especial de Dios, se escucha la voz de Dios, etcétera, y bla, bla, bla. Y tenemos una visión de Dios muy de niños, ¿no? Muy bidimensional.
Después pasamos por todo, en nuestra vida también pasamos por el mundo del Eclesiastés, donde ponemos en duda ciertas cosas, en donde nos sentimos frustrados por ciertas cosas. También pasamos nuestra vida por la vida de los profetas, ¿no? El que denuncia, nuestra adolescencia, nuestra juventud también, ¿no? Que somos denunciantes, somos radicales, somos revolucionarios. También pasamos por esos estados, ¿no? Y por supuesto pasamos por apocalipsis, ¿no? Estados de crisis en donde nuestra imaginación también juega un rol sumamente importante, ¿no? O sea, toda apocalipsis es la manifestación de un acto creativo total, ¿no? Somos súper creativos cuando estamos viviendo nuestros propios apocalipsis. Entonces lo que les estaba diciendo, uno a veces tiene la idea de que Juan se voló, ¿no? Así como tuvo una visión y llegó hasta pero ojo, que nos damos cuenta que hay elementos redaccionales supremamente importantes en el texto. Comienzan a aparecer las figuras, comienza a aparecer la política, comienzan a aparecer los números, ¿ya? Ahora, tenemos dos opciones. Una es pensar que Dios también le gusta el tema de los números, y le gustan los 7, le gustan los 12, los 144.000, 12 por 12, le gusta el número 3. Podríamos pensar que Dios también quiere transmitir un mensaje a través de simbología, ¿no? O, que es la tesis que más me acomoda, digamos, es que Apocalipsis finalmente pasa por un periodo redaccional en donde le da sentido al texto, ¿cierto? Y eso ocurrió con todos los libros de la Biblia, se les da sentido. Entonces comienzan, y en la época del judaísmo, incluso hasta el día de hoy, por eso existe algo que se llama numerología, porque hasta el día de hoy tenemos una sensación de que nosotros somos más fetichistas de lo que creemos, ¿no? Nos gustan los números, empezamos a ver símbolos ahí donde no hay, ¿no? De repente incluso los sueños. De repente tenemos un sueño medio raro y decimos, mira, aquí hay una cosa rara, hay que decodificar este sueño, etcétera. O sea, nosotros todavía mantenemos anclado nuestro inconsciente primitivo, digamos, en ideas en donde lo simbólico parece que nos quiere decir algo. O por otro lado, buscamos símbolos donde realmente no los hay, ¿no? Esto es como cuando la gente empieza a ver, no sé, en los panes imágenes de Jesús, en un pan tostado la imagen de la Virgen María, en unos vidrios quebrados la imagen de un ángel, etcétera. Nosotros tenemos una tendencia natural como seres humanos a buscar símbolos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir que esta cuestión que llamamos vida tiene sentido, ¿no? Fíjense, déjenme darle otro ejemplo. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida hacia atrás, muchas veces solemos darle sentido a lo que ocurrió, a lo que nos ocurrió, cualquier cosa, ¿no? Decimos, mira, eso me pasó, pero fue por esto. Si no hubiera sido por esta decisión que yo tomé, nunca hubiera llegado hasta este lugar. Nosotros mismos en nuestra vida, en la decodificación de nuestra historia, somos simbólicos. Miramos hacia atrás y le damos símbolo, ¿no? Le damos un símbolo a esto. ¿Por qué? Porque nos asusta realmente pensar que la vida sea una mera conjunción de azares en las cuales nosotros estamos metidos. No nos gusta eso. Preferimos pensar en esto. Y por eso hablamos también de la voluntad de Dios, ¿no? Como que hay un camino que recorrer, como que hay un plan trazado, sobre todo en Apocalipsis. Esto se ve muchísimo. La gente que le gusta el Apocalipsis le encanta ver esta simbólica, ¿no? De que hay un plan trazado. Los mileniaristas, por ejemplo, que hay un plan que se va a ir desarrollando, ¿no? Por etapas. Esto es como las dispensaciones, ¿no? Que primero hubieron 500 años, después 500 años y 500 años, y todo va teniendo un símbolo. Hasta la nueva era, dice que en el año 2000 entramos en la era de Acuario, ¿no? Entonces, porque el ser humano somos simbólicos. Entonces el Apocalipsis es un libro que, por eso, por algún sentido, está tan de moda, ¿no? Y el Apocalipsis nunca va a pasar de moda porque es un libro que apunta hacia la simbología más profunda del ser humano. Y somos seres simbólicos. Intentamos darle sentido y creamos símbolos
en la vida y a la vida para que ésta tenga algún sentido, ¿no? Por eso pasar de Eclesiastés a Apocalipsis es, es como, es como meter un fierro caliente en agua fría, ¿no? Eh, entonces, vivimos el símbolo, nos gusta el símbolo, nos aferramos a lo simbólico, etcétera, ¿no? Porque lo simbólico le da de alguna forma biografía, sentido a la vida. Ahora, yo sé que esto no es fácil de digerir, ¿no? Ok, entonces todo eso parte a raíz del 7. Juan a las 7 iglesias, Johannes, ¿cierto? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. Ayer no me fijé en un detalle que me fijé hoy día. Cuando yo ayer les dije el que era, el que es y el que ha de venir, cometí un error de lectura, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el que es, el que era y el que ha de venir son verbos distintos. Por lo menos hay dos verbos distintos. Lo lógico, como aparece en el Targum de Jonatán, no sé en qué año, en el Targum de Jonatán aparece algo así como el que era, el que es y el que será. El verbo ser y estar, ¿cierto? El verbo to be, el verbo hayá en hebreo, ¿cierto? Aparece en todas sus formas, ¿no? En el pretérito, en el presente y en el futuro. Sin embargo, lo que aparece aquí en el texto dice que es el que es presente, el que era, y no el que será, sino el que ha de venir, ¿no? Estas cosas son importantes, ¿no? Porque uno se deja llevar rápidamente por el texto y dice, no, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero espérate, son dos verbos distintos. Una cosa es venir, ¿cierto? Y otra cosa es ser, ¿no? No son cosas iguales. Ahora, en el judaísmo existe esta idea que el mundo futuro es muy interesante, fíjense. En el mundo futuro se le suele llamar el Olam Abba, es decir, el mundo que viene. Desde una concepción temporal, esto es sumamente interesante porque no es que nosotros vamos hacia el futuro, no es que nosotros vamos al encuentro del futuro, sino que el futuro viene a nuestro encuentro, el Olam Abba, ¿no? Nosotros hablamos, en el cristianismo usualmente hablamos del cielo, ¿cierto? De que nosotros vamos al cielo. En el judaísmo el Olam Abba es aquel otro mundo que viene hacia nosotros, que viene a nuestro encuentro. Son dos cosas distintas, ¿no? Que tiene que ver con dos concepciones distintas. Si quisiera, si uno quisiera, digamos, podría sacarle mucho jugo a esta fruta, ¿no? Porque nosotros vamos hacia algún lugar, pero es distinto decir que ese lugar viene hacia nosotros, ¿no? La eternidad que viene, el Olam Abba. Es distinto decir que yo voy al cielo, ¿no? De alguna manera, ¿no? La temporalidad nos cambia. Samuel dice, Juan a las 7 iglesias, a las de Asia, gracia a vosotros y paz del que es, el que era y el que viene. Perfecto. Yuneman, gracias hermano, por nuestra querida Biblia de Yuneman. Entonces ya aparece el número 7 aquí, ¿no? A las 7 iglesias. El que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a revisar eso. Bien. El texto griego dirá neumatón, ¿no? Los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Saben cómo se dice trono en griego? Se dice thronos. ¿Ven? Van a aprender griego también en este curso. Mire, les voy a enseñar varias cosas. Juan, en griego, se dice Johannes, para que ustedes vean. A las iglesias en griego son las eclesías. Aquí aparece como eclesiais, ¿ya? ¿Saben cómo se dice Asia en griego? Se dice Asia. Miren cómo estamos aprendiendo, ¿no? Ya, bueno, los neumatos viene de neuma, ¿cierto? Que que es el espíritu, ¿no? Y aquí están los 7 espíritus. Ya tenemos 7 iglesias y ahora tenemos 7 espíritus. Vamos a tratar de
de ir entendiendo esto. Ahora, lo bueno es que estos 7 que aparecen al principio son decodificados por el mismo texto, ¿no? El mismo texto después lo interpreta. Eso es fantástico en Apocalipsis. No tenemos que hacer todo el trabajo, ¿no?, de decodificación, sino que también el texto mismo se interpreta. Esto es de manera literal, ¿no? Ahora bien, ayer les decía por qué el 7 es símbolo de plenitud, ¿no? Por un lado, en el mundo babilonio y después en el mundo griego, en el babilonio y en el mundo griego posteriormente, y también en el judaísmo posterior, estaban los 7 planetas. ¿Se acuerdan que ayer se los dije, pero que estaba con un poquito de duda? Pero ahora traje el Sefer Yetzirah, y en el capítulo, el Sefer Yetzirah, escrito más o menos en el siglo segundo, cuarto después de Cristo, fíjense lo que dice la parte final del capítulo 6. Este es un librito pequeño, que dice así. Le ciñó una corona, le ató las 22 letras a la lengua y le reveló su misterio. Él las sumergió en el agua, las hizo arder en el fuego, las agitó en el aire, las hizo brillar con la luz de los 7 planetas y las dirigió por las 12 constelaciones. ¿Ya? Entonces, el número 7 es símbolo de plenitud. ¿Por qué? Porque representa los 7 planetas, las 7 luces están, y ahí están, fíjense el orden en que se las voy a decir. Está la Luna, ¿ya? Está Marte, está Mercurio, ¿ya? Está la Luna, estoy tratando de pensar los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, Júpiter, jueves, viernes sería Venus, el sábado sería Saturno y el domingo, el Sunday, ¿cierto?, sería el Sol. Entonces, los 7 días de la semana en el judaísmo que representan la plenitud. Ahora, la plenitud tiene que ver esencialmente con el Shabbat, ¿no? O sea, el 7 de alguna forma es lo que viene a cerrar el círculo, ¿no? El 7 viene a cerrar. Entonces están los 7 días de la semana y están los 7 astros, ¿no? Las 7 luminarias principales que incluyen la luna, el sol y 5 planetas, ¿no? Por eso el número 7 en la antigüedad, Babilonia, Siria, griega, romana, etcétera, es tan importante. Y de hecho, estas 7 luminarias en muchas etapas de la antigüedad, de todas estas religiones y de todos estos imperios, menos el judaísmo, por supuesto, también representaban ángeles, ¿ya? De hecho, hasta la Edad Media, fíjense, hasta la Edad Media, en la teología cristiana, se seguía creyendo que los planetas eran movidos por ángeles. ¿Qué tal? Entonces, asociar una luminaria del cielo, asociarla a un ángel, no era extraño. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? No era, o sea, no tiene extrañeza, o sea, decir que en la Edad Media que los ángeles empujaban los planetas, eso ya nos dice cierta idea. Bueno, entonces, 7 iglesias, ¿no? Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, verbo ser y estar, y el que ha de venir, el Olam Abba. Esto puede tener alguna reminiscencia con el cielo judaico, ¿no? Porque en el cielo judío se dice el Olam Abba, lo que viene, la eternidad que viene. Y curiosamente aquí a Dios se le llama el que era, el que es, el que era y el que viene, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante. Bueno, y los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿ya? Fíjense que la palabra testigo, vamos a verlo aquí, aparece como en griego dice Yesou Christou ho martus o martis en realidad. Ya, Juan le encanta ocupar esta palabra y aquí me quiero detener otro ratito. De hecho, la palabra testimonio que nosotros vimos más arriba, déjeme revisar el texto. Por ejemplo, el versículo 2 dice que ha dado testimonio. Vamos a ver el texto, el versículo número 2. Aquí, claro, el versículo número 2 dice que ha dado testimonio. Y la palabra testimonio viene de emartiresen. Y ahora nos damos cuenta que la palabra testigo
¿ya? Donde dice testigo fiel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Jesucristo, ¿cierto? El martis, ¿no? Martis hopistis, ¿ya? El testigo de la fe, el testigo de la fidelidad, etcétera. ¿Por qué quiero detenerme en esta palabra? Porque Juan la ocupa muchísimo. Juan ocupa mucho la palabra mártir. Mucho, ¿ya? Entonces, ahora, ¿esto por qué es importante? Es igual que en una conversación. Cuando una persona constantemente usa la misma frase, la misma palabra, es porque hay algo que en el subconsciente se está escapando, ¿no? Cuando una persona ocupa constantemente la misma palabra, uno tiene que decir, ok, aquí hay algo, ¿no? Entonces, si Juan ocupa constantemente la palabra mártir en sus formas de testigo, en su forma de testimonio, etcétera, entonces uno debe decir, ojo, ahí hay algo importante, ¿no? Hay personas que cuando uno habla, por eso uno tiene muletillas, ¿no? Y las muletillas también uno podría eventualmente detenerse en eso. Quienes trabajamos en radio, por ejemplo, tenemos que constantemente estar revisando nuestras muletillas, porque las muletillas son cuestiones de las cuales uno ya no tiene conciencia. Yo a veces escucho sermones que he dado y digo, ¿cómo repetí tantas veces esa palabra? Entonces, eso ocurre. Se me fue a negro mi pantalla del computador. Quedé a ciegas. Atención, Houston, estoy navegando a ciegas. Ya, ahí está cargando, parece de nuevo. Bueno, si quieren pueden comentar algo mientras tanto. Y aquí está volviendo. Aquí volvió ya. Ahí está el texto. Ok, entonces, de Jesucristo, el testigo fiel, ¿no? Testigo fiel, entonces, es el martis, ¿no? Que viene de mártir también, ¿no? De testigo, testimonio, ¿no? Entonces, por eso cuando se dice que nosotros debemos ser testigos, de alguna forma la invitación filológica es que seamos mártires, ¿no? Ahora, en Juan nos vamos a ir topando con esto constantemente. El primogénito de los muertos, o sea, el primero, ¿cierto? Que quiere decir el primero que resucita de los muertos y que nos viene a dar la esperanza justamente de la resurrección. Y el soberano de los reyes de la tierra, ¿ya? Aquí están, fíjense todo lo que es. Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de la tierra. ¿Qué número? 3. Fíjense cómo Juan ya nos está dando numerología en este texto, ¿ya? Nos dio el número 7, ya nos ha dado un par de veces el número 3, el que es, el que era, el que ha de venir. 3, ahora está hablando de Jesús, ¿cierto? Que es el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora nos dice, están ahí, ¿no? De pronto como que nadie dijo nada. Yo me imagino que están todos ahí, ya. Eh, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ya? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Firme, dice Roberto Rosales. Ya, el amor, por supuesto, aquí aparece con su forma ágape, ¿no? Dice agaponti, ese sería el texto griego, y que dice acá, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Ok, fíjense que personalmente encuentro súper interesante que primero diga que Él nos amó, ¿no? Eso para mí es sumamente intenso, ¿no? Que Juan, antes de decir todo lo demás, porque todo lo demás son títulos súper em- em- emperadores, ¿no? Títulos de emperadores, que Juan lo primero que nos diga es que Él nos amó, ¿no? Eso para mí me conmueve. Y que de hecho es lo que más me gusta. No me gustan mucho los grandes títulos. No me gustan mucho los títulos grandes. No en el sentido de que te conozco tan bien que entiendo tu frustración, tu enojo y tu ira.
Ese es el Jesús de los evangelios. Te conozco tan bien que no me queda otra que perdonarte 70 veces 7. Te conozco tan bien que incluso si yo mismo soy el sujeto, perdón, el objeto de tu ira y me quieres dar una bofetada, yo voy a poner la otra mejilla. ¿Ah? O sea, te conozco tan bien que soy capaz de eso. Y te conozco tan bien que soy capaz de morirme por ti. O sea, ese es el Jesús de los evangelios que a mí me conmueve. No me siento identificado con el Jesús que viene en las nubes, eh, con el Todopoderoso, con todo lo que viene después. Realmente no es algo que personalmente a mí me atraiga. No me gusta el Jesús que se parece a los emperadores de la tierra. Me gusta el de los evangelios, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, por supuesto, con nuestras propias concepciones de la teología y de la Biblia, ¿no? Ustedes saben que a mí me carga hablar del Dios de la ira, por ejemplo. Pero hay gente que ama, esto es contradictorio, ¿no? Hay gente que ama hablar del Dios de la ira, ¿no? Pero a mí realmente no me pasa nada, no me ocurre nada con el Dios de la ira. Para eso tenemos jueces que vienen a juzgar con ira todo el tiempo, ¿no? Para mí Dios no puede ser igual que ellos. Entonces, por eso me gusta esta palabra que dice que Él nos amó. Alfonso dice, y que nos ama, y usa un participio presente, fantástico, ¿no? Entonces que nos está amando constantemente. Pero me gusta que ocupe este verbo, Juan, ¿no? Porque, porque si después Jesús, que nos ama, viene con ejércitos, no me cuadra. Hay una parte de la historia que no me cuadra. Esto se los digo a manera muy personal, ¿no? Por supuesto que la teología hace prestidigitación con esto y trata de decir, bueno, sí, es como cuando se trata de juntar el Dios de la ira con el Dios que ama, ¿no? A mí me gusta ver cómo los teólogos hacen prestidigitación con esto, ¿no? Dicen, bueno, no, lo que pasa es que aquí, acá y acá. Eh, por eso a mí me gusta esta parte, ¿no? Cuando dice él que Él nos amó o que nos está, o que nos está amando, ¿no? Eh, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es un lenguaje netamente judaico, ¿no? Esto es un lenguaje judío, ¿no? La complicación de esto es que una persona que no tiene ningún conocimiento de judaísmo, hay que como que explicarle qué significa esta cuestión, ¿no? Es decir, yo voy donde una persona que nunca ha escuchado hablar de Jesús y le digo, bueno, él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si uno es súper literalista con esto, no sabemos qué hacer muy bien con estos textos, ¿no? Ahora, nosotros lo entendemos, lo hemos decodificado, evidentemente, porque sabemos que en la antigüedad y en el templo, ¿cierto? En el templo de Jerusalén se mataba un animalito y que la sangre se rociaba sobre esta cajita, ¿no? Sobre el propiciatorio, no suena mejor que cajita, sobre el propiciatorio y que por medio de esa sangre nosotros, o no nosotros, sino en el Yom Kippur, ¿no? El pueblo era perdonado de sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona que no sabe de esto, ¿cómo le explicas eso, no? Que Jesús te lavó de tus pecados con su sangre, ¿no? Eso es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo también sería que alguien murió por ti, ¿no? Ahora, este lenguaje tenemos que tratar de traerlo a nuestro tiempo. ¿Por qué? Si yo voy por la calle y le digo a alguien, Jesús murió por ti, ¿qué significa eso? Imagínate que tú vas por la calle y alguien te para y te dice, mira, Jacobo no sé cuánto, hace 3000 años murió por ti. Lo más probable es que a mí no me haría nada, no me haría ningún sentido, ¿ya? Porque a veces incluso la conversión
muchas veces, de hecho, me he percatado de que se espera la conversión como por pena, ¿no? Mira, Jesús murió por ti. O escuchamos las canciones, ¿no? Escuchamos las alabanzas, ¿no? De que Jesús murió y tenemos alabanzas tremendamente descriptivas, ¿no? Y recibió latigazos, y su cuerpo fue no sé qué, y sus huesos fueron quebrados, y la sangre chorreó por doquier y todo. Y Jesús, ¿y cómo no te va a dar pena eso? Entonces, conviértete, pues. Bueno, ese lenguaje nosotros tenemos que intentar transmitirlo a las nuevas generaciones con un sentido que tenga sentido para las personas hoy. Si yo le digo a alguien, mira, ¿sabes? Jesús murió por ti. ¿Cómo vas a ir por la vida sintiéndote tan bien si alguien murió por ti? Lo más probable es que la gente me diga, ¿y, ¿y qué hago yo con eso? ¿Qué culpa tengo yo de eso? O yo no se lo pedí, etcétera. Bueno, estas conversaciones yo creo que son importantes de mantenerlas siempre, siempre pendiente, ¿no? Ruth Erika dice, lo más difícil de transmitir hoy en día, morir, ¿para salvarme de qué? ¿Cuál es pecado? Yo soy una buena persona. Exacto, exactamente. O sea, no podemos esperar hoy día, que era un típico lenguaje que se ocupa y se sigue ocupando en algunos sectores del cristianismo. Yo no puedo esperar que la gente se acerque a Dios por pena o por miedo. Así. Yo no puedo esperar eso, ¿no? No pueden ser mis monedas de canje. No puede ser que lo único que tengamos como cristianos sea el miedo o la pena para que la gente se acerque a Dios. Ay, me dio pena que Jesús murió por... Ok, me hago cristiano. O que otro diga, uy, la verdad es que tengo terror de Dios de la ira, no quiero irme al infierno, ya me convierto. Primero porque no es lo único. La vida de Jesús no se reduce al miedo o a la pena. La vida de Jesús no se reduce en la cruz. Son 3 años de ministerio. O sea, no es que Jesús de pronto apareció a los 30 años y dijo, bueno, mátenme, porque lo que más va a tener sentido para el cristianismo es la cruz. Así que, ¿saben qué? Me ahorro los 3 años de ministerio, me ahorro los problemas con los discípulos, me ahorro el hacer milagros, me ahorro... ¿Saben qué? Mátenme. Porque finalmente para el cristianismo la cruz va a tener todo el sentido. No, es toda su vida, desde su nacimiento. Entonces, nuestro mensaje cristiano no puede reducirse a que o le tienes miedo a Dios, porque no hablemos de amor, pues si no podemos hablarle a la gente de amor y si no lo amas, Dios te castiga, digamos. ¿Ya? Entonces, como lo decíamos en Eclesiastés y como lo dije alguna vez en Romanos, ¿no? O crees en un Dios de amor o crees en un Dios de la ira, pero los dos no juntan. No, puedes hacer toda la prestidigitación teológica que quieras, no juntan, ¿no? O Dios es amor en el sentido semítico de la palabra, no en el sentido emocional de la palabra, en el sentido semítico de la palabra. Es decir, alguien que hace algo para que tú seas liberado, ¿no? Eh, o es Dios de la ira, pero no puede ser el mismo, ¿no? Si no tendríamos serios problemas ahí con Dios. Entonces, no podemos reducir el mensaje a que te conviertas porque debes tener miedo del castigo o que te conviertas porque te da pena que Jesús murió por ti. Debe haber algo más que eso. O sea, yo como pastor me pregunto, ¿hay algo más que eso? Re- ¿Simplemente reducimos a eso? ¿La vida cristiana se reduce solo a eso? ¿A pena y miedo? ¿O hay algo más? Bueno, para mí hay 3 años completitos de ministerio de Jesús. Esos son los que a mí me gustan. Esos son los que a mí me motivan, ¿no? El Jesús que cuando estaba hasta la tusa, decimos acá en Chile, se iba al monte a orar. El Jesús que compartía con todos, ¿ah? Y no le pongamos tanto de que Jesús y los pobres, ¿no? Jesús compartió con todos, con ricos, con clase alta, clase media y con clase de más abajo, con republicanos y demócratas, compartió con los de derecha y con los de izquierda, etcétera. Entonces, no podemos reducir el mensaje a tan poco, ¿no? Para mí, Jesús y su vida es muchísimo más. Por eso esta frase a mí me encanta. Al que nos amó, ¿no? ¿Y qué significa amar? ¿Significa que Jesús está escribiéndome una tarjeta romántica? ¿Está con una caja de chocolates? ¿Voy a ir a ver a Emir porque lo amo y le voy a entregar chocolates? ¿Con un osito de peluche? ¡No! Que Jesús nos ama significa que nos libera de nuestras esclavitudes y que por lo tanto nosotros como herederos de esa fe debemos liberar de las esclavitudes a otros.
los que han sido esclavizados, sobre todo los que han sido esclavizados por la religión. Eso significa amor, ¿no? Entonces cuando yo escucho alabanzas, esas así, y Jesús murió por ti, y su sangre corrió, personalmente a mí me encanta el Jesús, como había un programa que hacía un amigo mío, un amigo pastor, Mark Lennox. Él tenía un programa que se llamaba Jesús con los pies en el barro, un programa de discipulado, Jesús con los pies en el barro. Bueno, ese Jesús. Ahora, eso es porque yo estoy en esta etapa de mi vida. Eso es lo que me ocurre hoy día a mí. Entonces esta frase de Él nos amó, sí, no románticamente, sino que es alguien que para liberarnos del oprobio muchas veces de la religión dijo, yo voy a llegar hasta las más altas consecuencias con esto, y las llevó. Eso es el sentido de su muerte, pero mucho más me gusta su vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, después de esto, ¿cómo estamos con la hora? Estamos súper bien. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué otra forma podríamos decir eso? Imagínate que tú necesitas hablarle de Jesús a una persona, pero no le puedes hablar de que nos lavó con los pecados. Si no, uno se imagina, no sé, a Aquiles, ¿no? Bañándose. ¿Cuál fue el que se bañó en la sangre de un dragón? ¿Se acuerdan? En la mitología griega. No me acuerdo quién era, pero alguien se bañó como en la sangre de un dragón y el talón le quedó descubierto. Yo no puedo explicarle eso, el amor de Dios a alguien así como... y la sangre... No. ¿Cómo lo podríamos decir en un lenguaje hoy día, no? Yo podría decirlo esto, aquel que te liberó. Miren, ni siquiera el lenguaje mío es bíblico, ¿no? Aquel que te liberó y llevó su convicción de tu liberación al más alto grado. Alguien que se comprometió tanto con tu liberación que fue capaz de morir. Por una convicción profunda de que acercarnos a Dios era algo que te tenía que liberar. Esa es la forma en como yo lo diría. Por lo tanto, estos lenguajes tenemos que irlos reciclando, ¿m? Para poder darlo a entender hoy día. Aquí están, aquí está. ¿Quién lo colocó? Sigfrido en la mitología germánica. Gracias, Alf. Ahí está, ¿no? Gracias. No era Aquiles, po. Eh, entonces, bien, sigamos. Edson dice con que no se trata del cielo e infierno. Vamos caminando hacia eso, hermano. Vamos caminando hacia ese texto, quiero decir. Ya. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio. ¿No? Había una canción que cantábamos cuando yo estaba en la iglesia, ¿no? En la iglesia bautista, me acuerdo, en aquellos años. Y decía, a Él sea la gloria. ¿Te acuerdas o no? Canta conmigo. A Él sea el imperio. Qué buena alabanza, ¿no? Hoy día la veo, como soy un criticón, hoy día la veo y digo, no sé si yo me siento tan identificado con decirle a Dios eso, ¿no? A Él sea la gloria, el imperio por los... Y le podemos poner música, ¿eh? Tengo una música especialmente preparada para esto. Cuando suene. Bueno, no sonó. Ya, pero después Ah, sé por qué no sonó, le bajé el volumen a esta cosa. Ya, pero sigamos entonces, después ponemos la música. Nos hizo reyes y sacerdotes. Esta es una frase que le encanta a algunos predicadores de la prosperidad, porque somos reyes y sacerdotes, hermanos. Y Hammer tiene las mismas consonantes que Emir. Ahí nomás la dejo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Versículo número 7.
Mire, aquí hay un amén, ¿no? Que ya lo dijimos, al sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, punto. Ahora viene otra entrada. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todo ojo le ve. ¿Se acuerdan de Marcos Witt? Ya no lo canto ni lo escucho, pero bueno, lo cantaba en ese tiempo. Viene, y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ya, aquí Samuel y Alfonso y todos los que tengan alguna traducción bíblica, busquen por favor qué opciones hay a la palabra lamentaciones por él, del versículo número 7, cuando dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Búsquenlo por favor, sería interesante ver qué otras traducciones tienen. Um, Oye, hermano, qué temprano, querido Richard. Un abrazo para ti a la distancia. Nuestros compañeros nuevos que se han ido sumando a Apocalipsis ya se habrán dado cuenta de cuál es la tónica de este curso, ¿no? Somos unos curiosos por naturaleza. Entonces, nos encanta, y así analizamos el texto, por si acaso. Nos vamos analizando cada frasecita, cada palabra del texto para ir revisando qué es lo que quiere decir. Para mí esto es súper importante. A mí esto es lo que me gusta mucho, ¿no? Ir analizando el texto con ustedes, paso a paso, pasito a pasito, etcétera. He aquí que viene con las nubes, ¿no? Aquí colocó Yuneman Samuel. He aquí que viene con las nubes y vérale todo ojo y los que le traspasaron y plañirán sobre él todas las tribus de la tierra. Plañirán tiene que ver con dolor, ¿no? Por eso quería ver, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Ahí están colocando algunas traducciones. Bien, entonces harán lamentación, está cercano a plañidero también. Bueno, viene con las nubes es porque quiere cerrar el círculo, porque cuando Jesús en el libro de los Hechos se va entre las nubes, entonces ahora vuelve entre las nubes, o sea, Juan está cerrando el círculo, ¿no? De alguna forma está cerrando el círculo de la estadía de la iglesia en el mundo. Jesús se va, viene el Espíritu Santo, ahora Jesús vuelve en medio de las nubes. Miren, y esta traducción que colocó Ruth, la VLP, me acuerdo de Blippi, mi hijo escucha todo el día Blippi, dice, prorrumpirán en llanto por su causa. Y la Nácar Colunga dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, bueno, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el texto de la Reina Valera. Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Primero dijimos que el venir por las nubes está cerrando el círculo. Juan está cerrando. Jesús se fue, ahora Jesús vuelve, ¿no? Al principio del capítulo Juan decía que esto viene pronto, que esto va a ocurrir ahora, ¿no? Y por lo tanto, quizás para, eh, para la gente de su época, esto sería ¿cuánto? ¿70 años? Imagínense, 70 podría ser una buena edad, ¿no? Si Jesús muere aproximadamente y resucita en el año 30, después de él mismo, digamos, ¿cierto? Y Juan está escribiendo cerca del año 95. Capaz que hayan pensado que son 70 años, pues, ¿no? Entre que Jesús se va en las nubes y que Jesús vuelve en las nubes, ¿no? Puede ser, ¿no? Es una conjetura simplemente. Pero lo que sí tenemos claro es que estos escritores bíblicos pensaban que Jesús volvía ahora. Entonces, y justamente entre que Jesús muere, resucita y se va, y entre que Juan está escribiendo este texto cerca de finales del siglo I, dan más o menos 70 años, ¿no? Entonces quizás alguien tendría en mente que eran 70 años que iba a ser toda esta vuelta, ¿no? Entre que Jesús se iba y Jesús volvía, ¿no? Y todo ojo le verá, eso es porque la concepción de la tierra al parecer no era muy redonda en esos tiempos y por lo tanto estaba esta imagen, ¿no? De las nubes. Por eso, así como una gran multitud vio a Jesús irse en las nubes, ¿cierto? Entonces una gran multitud verá a Jesús volver entre las nubes. Esto no tiene que ver con internet, por favor, porque cuando intentamos decodificar
estos textos con un lenguaje de hoy, entonces ahí es donde queda la embarra, ¿no? No tiene que ver con que, pero si todo ojo le verá, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Porque la Tierra es redonda. Entonces, si Jesús aparece aquí sobre Chile, los que están en China no lo van a ver. O nuestro hermano que está viendo que ve este curso desde Nueva Zelanda, ¿no? Que ya es mañana, de hecho, no lo va a ver. O quizás él tendría que verlo primero para que yo lo vea después. La Yosinella dice, todos los pueblos del mundo llorarán por él. Ciertamente será así. Amén. Gracias, Josie. Aunque estoy echando de menos tu traducción a la NTLH, ¿no? Entonces, cuando dice y todo ojo le verá, aquí es donde nosotros tenemos que frenarnos. Nuestra tendencia natural, como lo dije al principio de la clase, nuestra tendencia natural es... Voy a subir la ventana para que mi perrita no se oiga cuando ladra a otros perritos. Ahí sí. Nuestra tendencia natural es querer decodificar esto y lo decodificamos con un lenguaje de hoy, ¿no? Con el lenguaje de hoy día. No sucumban, por favor, a esa tentación. Ya no tenemos forma. Lo que Juan está haciendo es cerrar el círculo. Si mucha gente lo vio irse, ¿cierto? 500 personas, no sé cuánto, entonces muchas personas verán que él vuelve. Por eso está la imagen de las nubes, no del cielo, que todos miran hacia arriba. Yo no sé muy bien si en este tiempo la concepción del mundo era tipo tierra plana o no, pero si era tierra plana tendría muchísimo más sentido, aunque yo sé que Job dice que la tierra y su circunferencia y todo lo demás. Simplemente para los terraplanistas que están aquí en nuestro, en nuestro curso se sientan también incluidos en el mismo, ¿no? Entonces, y todo ojo le verá, no es que va a aparecer en la televisión, ¿cierto? No es que va a ser por internet, etcétera, porque ¿de qué forma todo ojo le verá, no? Tendríamos que completar una rotación completa de la Tierra, pero igual van a haber lugares de la Tierra en que no lo van a ver, ¿no? Los polos, por ejemplo, dependiendo de dónde... Cuando uno empieza, y esto es clave hermenéutica, cuando uno trata de decodificar el texto bíblico con la lógica posmoderna o de la modernidad tardía, como se le llama, entonces va a cometer un montón de errores, pero un montón de errores, ¿no? Porque una cosa te va a llevar a otra. Fíjense la lógica. Entonces Jesús, para que todo ojo le vea, tendría que completar una rotación de la tierra. Qué interesante. Ok, pero ¿a qué altura debería estar además Jesús? ¿Cuántos kilómetros de altura para que la visión sea realmente potente? ¿Y los polos? ¿Qué pasa con los polos? ¿Los van a ver desde los polos o no? Fíjense, la lógica, entre comillas, de la modernidad tardía para intentar y para meter estos textos en nuestro mundo terminan transformando en lecturas irracionales del texto. Entonces, cuando yo les digo, ¿no? Cuando les decía al principio, este texto es un cuadro, entonces, ¿qué hago yo con el cuadro? Lo miro. Apocalipsis nos va a enseñar una cosa súper importante: a guardar silencio, ¿no? A guardar silencio frente a estas imágenes maravillosas que están ahí. Porque cuando tú intentas decodificar el misterio, entonces termina... El misterio es imposible decodificarlo. Lo que vamos a decodificar es lo que el mismo libro nos va a decodificar. No cedamos a la tentación. Cuando llegamos al 666, no cedamos a la tentación, etc. Ya, hasta aquí llegamos. Y quedamos en la mitad del versículo número 7. Mañana retomamos el 7 de todas formas, ¿ya? Porque me falta hacer algún comentario respecto de esta parte final que les pedí sus traducciones, ¿no? Donde los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué van a hacer lamentación? ¿Por qué van a llorar? Bueno, hasta aquí llegamos. La tierra estará de luto, sí, amén. Biblia Kadosh Israelita. Gracias, Luis García, por ese texto. Ya, nos encontramos, si Dios quiere, mañana a la misma hora de siempre. Qué sabroso se pone esto, ¿ya? Me encanta estudiar la Biblia con ustedes. Espero que
vayan anotando, ¿no? Vayan anotando cosas, todo, porque al principio de cada clase, cada día, les voy a pedir que coloquen alguna frase que para ustedes fue interesante, que fue conflictiva también. Si yo sé que hay cosas que desde esta perspectiva puede ser como chocante para alguien. Para mi mamá, por ejemplo. Entonces, por eso la Biblia dice, dice este mismo texto, ¿no? Uno lee, hablamos de la comunidad hermenéutica, ¿no? El que lee y los que oyen, ¿no? Todos nosotros leemos y todos nosotros escuchamos. Así que eso. Ya, les mando un abrazo gigantesco a cada uno, que lo pasen bien. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, estudiando el Apocalipsis. ¿Cómo le pusimos a esto? Estudiando el Apocalipsis en pandemia, ¿no? Que estén muy bien y nos vamos con una canción. ¿Ah? Para que sea aún más trágico esto. Trágicamente esperanzador. Ya, que lo pasen bien. Chao Maggie, chao Celeste, chao Jonathan. Este tema es mío, ¿ah? Humildemente. Te lo voy a mandar, Manu López. Como que se movió la camioneta, qué miedo. Ya, nos vemos. Shalom. Yosinella, mañana la NTLH, por favor. Necesitamos esa Biblia.